el reconocimiento. Esto es la zona pelúcida. El espermatozoide tiene receptores en su superficie que tienen que hacer contacto con los receptores del ovocito, y una vez que hicieron contacto se aprueba o no se aprueba la penetración del espermatozoide. Si hay un reconocimiento, si estos receptores demuestran que son los que tienen que ser, que son humanos, y estos receptores del ovocito también son humanos, se va a producir la penetración. Si no, van a ser rechazados los espermatozoides. Estos receptores se estuvieron investigando, se conocen bastante bien, son bastante complejos, no creo que convenga entrar en el detalle, pero ya se conocen esos receptores. Aquí vemos en un esquema el momento en que tienen que unirse y de qué manera penetra. Esto tampoco se sabía hace poco tiempo. ¿Cómo penetra exactamente el espermatozoide? Tenemos acá, esto es el citoplasma del ovocito, la membrana plasmática del ovocito, y esto es la zona pelúcida. El espermatozoide tiene que atravesar la zona pelúcida gracias a las enzimas que tiene acá, que produce el acrosoma, y tiene que llegar a pegarse la membrana plasmática de el espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, y el ovocito lo fagocita el espermatozoide. O sea, no es que el espermatozoide entra de prepo hacia lo macho, como pensaban en las épocas machistas de la biología, sino que en realidad es el óvulo el que lo fagocita. Gracias a la fusión de las membranas. Veamos, fíjense ustedes en este momento, un espermatozoide consiguió hacer un agujero en la zona pelúcida y se está metiendo ahí la cabeza para llegar a alcanzar la membrana plasmática y que sea fagocitado. Se tiene que poner, se ha demostrado, en un ángulo específico. La cabeza tiene que tener un ángulo específico con respecto al ovocito para que éste lo fagocite. Acá hay otro más también que está en la misma situación. Aquí también, visto desde otro ángulo, la cabeza de un espermatozoide, cómo se está metiendo a través de la membrana pelúcida, de la zona pelúcida, para acercarse a la membrana plasmática del ovocito. Aquí queda solamente la cabeza, ya metió toda la cabeza, la cola también la fue metiendo, la cola seguiría por acá, ya no se ve porque la metió toda por adentro. Y lo que sucede ahora, antes de que entre el espermatozoide, es algo así como pasa en exactamente igual como sucede con las naves espaciales. Tienen un equipo propulsor, por ejemplo Apolo 11. ¿Se acuerdan que tiene un equipo propulsor? La mayor parte de la nave, ese gran cilindro que tiene, es el tanque de nafta que le va a dar la potencia para el movimiento. Y arriba, chiquitita, estaba la cápsula con los astronautas. Bueno, esto es exactamente igual. Parece increíble, pero parece que se hubiera copiado el sistema de naves espaciales con lo que ya viene haciendo la naturaleza, ¿no? Porque tenemos el espermatozoide, que es una nave espacial. Tiene un equipo propulsor, que es la cola. Y tiene una cápsula, que es la cabeza, donde están los tripulantes, que son los cromosomas, que son finalmente lo que tiene que llegar hasta el ovocito. Lo que importa es que lleguen los cromosomas hasta el ovocito. Entonces, una vez que ya alcanzó el ovocito, el espermatozoide, no necesita más su propulsor. Ustedes vieron cuando sube el Apolo 11, en un momento determinado, se separa de la cápsula, la parte propulsora no sirve más, y solamente sigue avanzando la cápsula. Acá pasa lo mismo, se ha fotografiado el momento exacto en el cual empieza a separarse la cabeza del espermatozoide de la cola. Ya la cola no le sirve más al espermatozoide. Aquí vemos un poquito más adelante, unos minutos más adelante, cómo se está separando la cabeza de la cola. Y aquí finalmente se han separado. Ya el equipo propulsor del espermatozoide no lo necesita más.
Entonces, el espermatozoide se pone pegadito tangencialmente, fíjense ustedes, al ovocito. Esta es la membrana plasmática del espermatozoide, no entra de frente, entra tangencialmente. Y otro dato curioso es que el ángulo por el cual entra el espermatozoide al ovocito es el mismo ángulo que utilizan las naves espaciales cuando vuelven a la atmósfera. Entran en un ángulo especial, porque si entran muy de frente rebotan en la atmósfera, no sé si ustedes sabían ese detalle. Y si entran muy tangencialmente, si entran muy de frente, entran muy rápido y se queman en la atmósfera. Si entran muy tangencialmente, rebotan las naves espaciales. Entonces los ingenieros descubrieron un ángulo en el cual una nave espacial tiene que regresar a la atmósfera para poder entrar. Curiosamente también, ese ángulo es el mismo ángulo que usan los espermatozoides para entrar al ovocito. El mismo ángulo. El asunto es que se fusionan las membranas del óvulo y del espermatozoide, como se ve aquí. En el lugar en que se fusionan se reabsorben las membranas, desaparecen, y entonces el contenido del espermatozoide entra al ovocito. No entra la membrana plasmática del espermatozoide, ni entra el citoplasma. Entra el contenido. El núcleo, que es el que tiene los cromosomas, que es lo que a mí me interesa que lleguen, entra también la pieza intermedia, con todas las mitocondrias que vemos acá, es muy importante que entre, y el resto de la cola a veces entra, el resto del flagelo, y a veces no entra. No tiene importancia, parecería ser que no influye para nada si entra o no entra el resto del flagelo. Sí tiene que entrar lo que mencioné, la cabeza y la pieza intermedia. Como entra la pieza intermedia, también entra el centríolo, lo que estaría ubicado acá, en el cuello del espermatozoide. Esto es la llamada fusión de membranas. En la página 24 va este dibujo. Paso siguiente es la activación del ovocito. Una vez que el espermatozoide entró, se produce la llamada activación del ovocito. La activación significa que
aparecen una serie de cambios en el ovocito que son movimientos de la membrana del ovocito, la activación metabólica, el metabolismo del ovocito aumenta, la activación de la meiosis. Recordamos que el ovocito estaba por transformarse en óvulo, pero la meiosis está parada. Bueno, a continuación de la entrada del espermatozoide, la meiosis sigue. Y entonces en ese momento el ovocito se transforma en óvulo. Recién ahí se origina el óvulo, después que entró el espermatozoide. Es el espermatozoide aparentemente el que lo activa al ovocito para que se transforme en óvulo. Y también aparece una activación del ovocito que se llama reacción contra la polispermia. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos un esquema de la fusión de las membranas con más detalle. Membrana del ovocito y membrana del espermatozoide se fusionan y el contenido entra. La activación incluye la llamada reacción contra la polispermia. ¿Y esa reacción qué es? Como ya nosotros venimos viendo, no hay un solo espermatozoide tratando de fecundar. Hay un montón, hay 100 o 200. Uno consiguió entrar, pero afuera quedaron casi 200 más. Y también ya lo dije que si llega a entrar otro, se anula todo este proceso, no sirvió para nada y se produce un aborto. Un aborto que la mujer ni se va a dar cuenta que fue un aborto, porque todo esto está ocurriendo el día 14 o 15 del ciclo menstrual. Pasaron 15 días desde que le vino la menstruación, así que la mujer está ovulando, tuvo relaciones sexuales ese mismo día o un día anterior, y ahí en ese día 14, 15 se está produciendo esto. Si entran 2 espermatozoides, se produce un aborto, pero el día 16 del ciclo, 17, la mujer ni sabe que estuvo embarazada. Técnicamente estuvo no embarazada, pero sí hay un óvulo fecundado en el interior. Embarazada se llama recién cuando se implanta en el útero. Recién cuando se implanta en el útero. Entonces, para que no entre otro espermatozoide, se desencadena una reacción que consiste en 2 partes. Primero, una llamada reacción cortical, que significa que aparece una sustancia que acá la dibujé, la pinté en rosa, una sustancia entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida, y esa sustancia le impide el paso a los espermatozoides que están queriendo entrar. Esa sustancia es una sustancia similar a la tripsina. Aquí tenemos en un esquema el resumen. Entró un espermatozoide y aparece el espacio de fertilización y la membrana plasmática se hace más dura y se llama membrana de fertilización. Y pronúcleo femenino. Aquí tenemos lo que son los pronúcleos. El núcleo del óvulo se llama pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide pasa a llamarse pronúcleo masculino. En este caso, fíjense cómo entró también la cola del espermatozoide. Aparentemente no tiene importancia si entra o no entra. Por lo menos hasta el momento no se ha descubierto qué importancia pueda tener. Se van modificando los núcleos. El núcleo del espermatozoide se va haciendo más grande hasta hacerse casi igual al del óvulo y entonces se llaman pronúcleos. En todos los dibujos ustedes van a ver, esto ya es el óvulo fecundado, y van a ver 2 pelotitas en un huequito que tiene el óvulo fecundado. Esas 2 pelotitas son los 2 glóbulos polares, o sea, esas 2 células que se forman durante la meiosis del ovocito, como ustedes recordarán, son los glóbulos polares y quedan ahí a un costadito. No tienen ninguna función, no sirven para nada. Aquí tenemos una fotografía donde se ve el óvulo recién fecundado. Acá todavía hay algunos espermatozoides que quedaron, que ya no pueden entrar.
Y acá tenemos, esto es el citoplasma ya del óvulo fecundado, este es el núcleo del óvulo o del espermatozoide, no podemos saber cuál es, y este es el otro núcleo. Y aquí fíjense cómo se ven los cromosomas. Los cromosomas del óvulo y los del espermatozoide. El paso siguiente es la anfimixia. Anfimixia significa que los núcleos, los pronúcleos masculino y femenino, comienzan una división por mitosis, que vendría a ser la primera división del huevo fecundado, del cigote. El cigote entonces ahora empieza a dividirse. La primera división se llama anfimixia. Se forman los cromosomas, 23 cromosomas del óvulo y 23 del espermatozoide. Se forma el uso mitótico y comienza una mitosis típica, el acrosoma. Y tiene que llegar a pegarse la membrana plasmática de el espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, y el ovocito lo fagocita el espermatozoide. O sea, no es que el espermatozoide entra de prepo hacia lo macho como pensaban en las épocas machistas de la biología, sino que en realidad es el óvulo el que lo fagocita. Tienen que unirse. ¿Y de qué manera penetra? Esto tampoco se sabía hace poco tiempo. ¿Cómo penetra exactamente el espermatozoide? Tenemos acá, esto es el citoplasma del ovocito, la membrana plasmática del ovocito, y esto es la zona pelúcida. El espermatozoide tiene que atravesar la zona pelúcida gracias a las enzimas que tiene acá, que produce, gracias a la fusión de las membranas. Veamos, fíjense ustedes en este momento, un espermatozoide consiguió hacer un agujero en la zona pelúcida y se está metiendo ahí la cabeza para llegar a alcanzar la membrana plasmática y que sea fagocitado. Se tiene que poner, se ha demostrado, en un ángulo específico, la cabeza y estos receptores del ovocito también son humanos, se va a producir la penetración. Si no, van a ser rechazados los espermatozoides. Estos receptores se estuvieron investigando, se conocen bastante bien, son bastante complejos, no creo que convenga entrar en el detalle, pero ya se conocen esos receptores. Aquí vemos en un esquema el momento en que el reconocimiento. Esto es la zona pelúcida. El espermatozoide tiene receptores en su superficie que tienen que hacer contacto con los receptores del ovocito, y una vez que hicieron contacto se aprueba o no se aprueba la penetración del espermatozoide. Si hay un reconocimiento, si estos receptores demuestran que son los que tienen que ser, que son humanos,